asistir a sus clases en la Universidad de Sevilla y el privilegio de hacerlo, donde he ejercido su magisterio durante tantos años. Ya digo que quiero agradecer estas palabras tan generosas a mi trabajo y a mi profesión, mi persona. Para muchos de nosotros, para muchos filólogos, don Esteban es un auténtico maestro. Bien, ha hablado muy extensamente el profesor Torres sobre la obra. Muchas de las cosas que iba a decir, pues ya me las ahorro porque lo ha dicho con palabras mucho más sabias de las que yo pueda decir. Pero sí quería comentarles algunas cuestiones de la misma. En primer lugar, ya el origen es la tesis doctoral, pero no es la tesis doctoral, es una adaptación de la misma, dando una parte de la misma. La poesía, por ejemplo, ha quedado fuera, y muchas otras cuestiones de abstracción teórica sobre la obra poética, novelística de Gabriel Bernal. Pero sí que mantiene algo que tuve yo claro cuando tuve que realizar esta investigación y este libro, la adaptación para este libro. Es que fuera una guía de lectura útil, en el sentido de que la persona interesada en la obra literaria de Caballero Bonal, cuando leyese este libro, se sintiese acompañado, viese que estas páginas críticas iluminaban la obra de Caballero Bonal, no la sustituían, no la tapaban, no pretendían ser protagonistas, sino que el protagonismo siempre era el de la voz creadora. Y la voz del crítico debe señalar las calidades, las virtudes del texto creativo, del texto, en este caso, novelístico. La obra tiene tres partes, fundamentalmente. Una sería la panorámica de la época, que ya don Esteban ha comentado algunas cuestiones, no insistiré en ello. Otro sería la teoría literaria y el estudio de todas estas cuestiones conceptuales y, especialmente, la del realismo simbólico, que ya también don Esteban ha desarrollado por extenso y con mucho acierto. Sí quería detenerme un poco en la última parte, que es el estudio de las novelas, que yo creo que es la parte que puede resultar más interesante para un lector medio, un lector general, no especializado. Aunque también para el especializado, por supuesto. Y antes de ello sí quería insistir un poco, vamos a pisar algunas de las cosas que quería decir de la cubierta del magnífico pintor sevillano Justo Girón. Se trata efectivamente de un cuadro que pertenece a su serie de escenas urbanas, fantasías urbanas, y concretamente es el patio amarillo de los terceros, una parte la cubierta del libro, que está ilustrada por este cuadro de Justo Girón. Y efectivamente, cuando asistí por primera vez a una exposición de este pintor, de la mano de don Esteban, pues vi de forma plástica lo que yo interpretaba que Caballero Bonal había querido decir en sus novelas a través de la literatura. Y efectivamente, dentro de la serie, esta es la que a mí me parece que ilustra mejor ese mundo narrativo de Caballero Bonal. Si se fijan en el atril, aquí hay varios elementos, donde Esteban ya ha comentado algunos, caserío urbano muy reconocible, de factura muy realista, pero a su vez ya vemos esos elementos como evanescentes, como oníricos, esas musarañas que Justo Girón incluye, las ventanas al aire como inconclusas, ha comentado Esteban, lo acabado, lo imperfecto, lo fragmentario, efectivamente, pero la idea general, la visión general es unitaria, cohesionada. El cuadro tiene efectivamente, como las novelas de Caballero Bonal, construidas fragmentariamente, tienen al final una cohesión, una unidad en su conjunto. Después comentaré cómo efectivamente lleva a la práctica ese realismo simbólico del que comenta, que es una cuestión, digamos, terminológica o conceptual, hay que denominarlo de alguna manera, cómo efectivamente el autor jerezano lo lleva a la práctica. Además, en esta pintura se observa esa fusión entre el campo y la ciudad, que es tan molandiana, tan jerezana, tan saluqueña, tan sevillana. Tenemos muy cerca la ciudad del campo. Y aquí, ya perdiéndose casi en el horizonte, se ve esa arboleda, ese bosque, que muy perfectamente puede ser los gigantes de Argónida, ¿no? El topónimo que utiliza Caballero Bonal para referirse a Doña Ana. Y también un elemento muy importante en este cuadro, que es fundamental en las novelas de Caballero Bonal, la casa. En el espacio, la casa es un elemento narrativo básico de sus obras.
sobre este asunto, la casa en las novelas de Caballero Bonal, sobre todo en La casa del padre, y le agradezco su presencia como la profesora Hernández Guerrero de la Universidad de Cádiz. Y digo que la casa es un elemento fundamental en esa visión que se ve aquí como con profundidad, ¿no? También esa idea de lo infinito, de lo fragmentario, de lo que se repite. Por lo tanto, son elementos disparejos, ¿no? Pero que logran una cohesión, una unidad, y eso es muy barroco, también lo ha dicho el profesor Torres. El barroquismo pretende conseguir una fusión coherente, a partir de elementos muy diferentes, ¿no? El oxímoron, que es la figura retórica barroca por excelencia, vendría muy bien para definir esta forma de componer. Bien, pues paso directamente a hablar un poco de las novelas, que quizá es lo que ha quedado más pendiente de lo que estamos comentando. Antes de seguir, sí también le quería dar las gracias a la Fundación Caballero Bonal por habernos invitado a celebrar aquí este acto en esta magnífica sede, a Ediciones Alfar por haber incluido mi libro en su prestigioso catálogo de títulos y, como no, al público asistente, queridos amigos y amigas. Como decía, ese realismo simbólico lo lleva Caballero a la práctica con tres formulaciones básicas que corresponden con las tres novelas estudiadas. Es deliberado, evidentemente. Y esas tres formulaciones dependen de las relaciones que establezcan los hechos narrados con la realidad real, la realidad cotidiana, la realidad habitual. Y en el primer caso, el 2 de septiembre, esa relación es muy directa, por esas cuestiones que ha comentado anteriormente don Esteban, de la tendencia de la novela social realista de denunciar las injusticias, ¿no? En el segundo caso, en Ágata Ojo de Gato, hay una separación, ¿no? Se crea un mundo, digamos, aunque muy cercano, muy alejado de lo cotidiano, donde no es extraño lo insólito, sino todo lo contrario. Y en el tercer caso, una fusión de ambos, ¿no? Si en el caso anterior podríamos, para que se entienda bien, vincular al realismo mágico de García Márquez, en este último caso, del Campo de Aravante, lo podríamos relacionar con el realismo de Kafka, de la metamorfosis, ¿no? Una realidad absolutamente cotidiana, donde de repente ocurre un hecho insólito, con lo que lo vuelve mucho más sorprendente. Esta formulación de realismo simbólico, que por supuesto procede, en mi caso, a través de ese ensayo de don Esteban de la pintura de Justo Girón, pero se puede vincular a una tradición literaria como es la cervantina. Evidentemente, Caballero Bonal es un escritor de estirpe cervantina. Nunca más, no sé, un premio más bien concedido como el premio Cervantes de este año. Los méritos que tiene, doblemente merecido por los méritos intrínsecos de la obra bonaliana, pero porque Caballero Bonal se considera un escritor de estirpe cervantina, un narrador cervantino. Él dice, un poco hiperbólicamente, pero bueno, no me falta razón, dice que en literatura existen dos cosas. Una es Cervantes y otra es todo lo demás. Creo que es bastante representativo de esta tradición en la que se inserta. Pues Cervantes, efectivamente, en la obra Quijote, hizo una fusión entre lo ideal y lo real, ¿no? Todos son elementos que el profesor Torres ya ha expuesto con mucha claridad y no voy a insistir en ello. Pero Cervantes tiene también una idea muy clara sobre la obra literaria, la importancia que tiene la composición, la forma, para el concepto de verosimilitud. Sin duda, detrás del narrador Cervantes hay un poeta Cervantes. Lo mismo ocurre con Caballero Bonal. Si Caballero Bonal no fuese poeta, no escribiría las novelas con esta técnica poética narrativa que realiza. Y esta técnica consiste fundamentalmente en la reiteración de una serie de motivos que dan cohesión a ese mundo fragmentario que presenta. Motivos que son realistas simbólicos. Son muy realistas, incluso autobiográficos, pero también son simbólicos, a la vez, como decía don Esteban. No dejan de ser una cosa y es la otra también. En el caso de 2 días de septiembre, estos motivos son el vino y el clima, que cuando Jerez pueden perfectamente comprender que son muy realistas, muy cotidianos, muy biográficos, muy autobiográficos en el caso de Caballero Bonal. Pero el autor consigue, digamos, elevarlo por encima de ese uso de estos dos motivos
una denuncia directa de una situación injusta, para trascenderlo a través de la belleza de la construcción y de la nobleza del lenguaje, volvemos a un criterio cervantino, para realizar una crítica de una sociedad injusta, como era la jerezana, casi feudal, de los años 50, 60, que es más o menos 60 completamente. Los días de septiembre son los días del año 60 que recrea. El segundo caso sería el de Ágata Ojo de Gato. Ahí el elemento recurrente, como no puede ser de otra manera, es el espacio. El espacio narrativo de esta novela es Arbónida, que no es otro que el trasunto del Coto de Doñana. También un elemento muy biográfico en sus memorias, magníficas memorias en el primer volumen, en el tiempo de Guerras Perdidas. Ilustra muy bien Caballero su relación con el Coto, ¿no? muy cercana. Pues este espacio privilegiado, que en un momento determinado él observó, en los años 60, principios de los 60, los peligros que le acosaban, y lamentablemente le siguen acosando, quiso escribir esta novela como un alegato como defensa, mejor dicho, de este territorio privilegiado. Pero claro, para que no se quedase como en una historia local, sin interés ninguno, para universalizarlo, como se decía anteriormente, pues elabora una historia mítica, ¿no? Y a través de un mito clásico, el mito de la Mater Terrae, de la madre naturaleza, que se venga de todos aquellos que pretenden ultrajarla, ¿no? Insisto, este motivo recurrente pues afecta a todos los elementos de la novela. Por supuesto a los espaciales, pero también al tiempo, a los personajes, a la estructura misma, incluso al narrador. El narrador está actualmente dominado por el espacio y, como no, al lenguaje, ese barroquismo expresivo que no voy a insistir más, que muy bien ya hemos comentado. Y por último, la tercera novela que se estudia, representativa de este realismo, es Campo de Aramante, y el asunto de la enfermedad. La enfermedad es un motivo recurrente que va a aunar toda esta presentación fragmentaria habitual de la novela olandiana. En este caso es una enfermedad que padeció el propio Caballero Bonal, que él ha descrito en algunas de las entrevistas, que consiste en escuchar ruidos que realmente no se deben escuchar. Es una enfermedad, como Esteban podrá confirmarnos, que conocida con el nombre de acúfeno, una patología que tiene efectivamente unos síntomas objetivos, ¿no? Caballero Bonal refiere que no solo escuchaba, por ejemplo, el torrente sanguíneo, que es un defecto que no se debe escuchar, pero es muy desagradable, los latidos del corazón, y una serie de cuestiones. Pero claro, ella decía que también escuchaba conversaciones, incluso que llega a referir recuerdos falsos. Parece que estaba preparando ya el personaje de Campo de Aramante, que efectivamente padece todas estas enfermedades. Lo que no deja de ser una enfermedad prosaica, sin ningún interés, como decíamos antes del dolor, pues se universaliza en esta novela, y la enfermedad que da cohesión a toda la obra se convierte en la metáfora de la incertidumbre vital del ser humano contemporáneo. Y esta es la validez universal de esta obra. Finalmente quiero terminar, como decía, no con mis palabras, sino cediéndole la palabra a Caballero Bonal. Y voy a leer el principio de esta última novela, que, si, por supuesto, todos conocerán la obra de Caballero Bonal. Si alguno está interesado en iniciarse en ella, yo sin duda le recomendaría esta obra, Campo de Aramante, aunque Ágata Ojo de Gato indudablemente sea su obra cumbre, ¿no? La mezcla de poema narrativo, de novela poemática, como queramos llamar, ¿no? Ya digo, termino con estas palabras que sirvan como llave al mundo narrativo, como acicate, para que quien no se haya leído la obra pues se anime a hacerla. Dice así: cuando medio comprendí que podía oír los ruidos antes de que se produjesen, ni siquiera lo consideré una rareza. No sé por qué pensé eso entonces, pues tampoco había tenido ocasión de hacer ninguna clase de consulta en este sentido, y mucho menos de prever hasta qué punto iba a afectarme tan poco frecuente especialidad. Todo empezó hace ya casi 9 años, un día en que tío Leonardo me llevó a una tala de pinos negrales por los cerros Tartarus. Me acuerdo bastante bien todavía. Tío Leonardo me dijo que me quedase en el barracón donde habían instalado provisionalmente la sierra mecánica y que no me moviera de allí hasta que él volviese. Y yo no me moví, o solo lo hice para curiosear un poco por aquellos alrededores. Me entretenía escarbando con la punta de la bota entre el serrín alojado en las grietas del terrizo, cuando oí de pronto el estruendo de un árbol desplomándose, abriéndose paso entre la espesura de la fronda, un enorme arañazo de ramas desposadas y como esparcidas a lentos empeñones por el calvero. El tablaje del fondo
me impedía la visión, pero esperé sin ningún motivo aparente a que se apagara el ruido para asomarme afuera, y fue entonces cuando vi derrumbarse el árbol. Supuse en un primer momento que sería otro pino que había sido aserrado casi simultáneamente, pero el de ahora se venía abajo sin ningún presumible desbarajuste vegetal. Caía con una premura silenciosa sobre la tierra, solo levantando al final una nube insonora de polvo y ramón